nuevo horario tenemos para grabar. Oye, mi pelo está horrible. Me encanta esta canción. ¿De verdad? Que sí. Mucho. Disfruten conmigo, chicos. Flower Garden de el juego Yoshi Island de Nintendo. Super Mario World 2 le llaman Yoshi Island. Un clásico de clásico. Debería ser más o menos del año 92, 94. Por ahí, más o menos. No, 98. Ah, ya ni me acuerdo. Le doy vueltas y vueltas y vueltas a esta canción. Flower Garden de Yoshi Island. Bienvenidos, chicos, a la clase número 8. Les habla el profe Álvaro Álvarez, el loco profe de historia. @0 recargado. Comenzamos. Gusto poder saludarlos el día de hoy, chicos. No me acostumbro a grabar los días en la tarde. Ya nuevo horario tenemos para el cuarto año básico. No sé si volveré al martes. Ahora estoy corriéndome porque el sol me pilla. Razón por la cual entonces o mejoro el estudio o en este caso seguimos grabando los días lunes como lo hacíamos siempre. Pero lo más importante es que el día de hoy te traigo la última clase de esta, la unidad 2, que hablamos de Geografía de América. Ha sido un viaje de verdad extremadamente interesante. Ha sido un viaje quizá en algún momento agotador, quizá en algún momento largo, pero como cualquier viaje lo hemos disfrutado. Yo por lo menos lo he disfrutado tremendamente. Así que comenzamos a dar final, a dar cierre, a decir bonjour, a decir sayonara a esta unidad sobre la geografía de América. Y de verdad hemos visto un montón de cosas que se fueron utilizando y mal utilizando, sino que también del cómo nosotros y ustedes todos tenemos responsabilidad en esto. Clase número 8, ahí está tu título, problemas ambientales y desarrollo sostenible. Bien, como es un video, ¿ya? Y como siempre te digo, como esto es un video, chicos, puedes ponerle pausa, adelantar, atrasar, hacer lo que tú quieras. Si estás viendo esto desde el Classroom, ya recuerda que también tienes el PPT con todo tu material para que puedas después verlo, tenerlo, descargarlo, etcétera, etcétera, o tomar apuntes ya quizás con más calma. Si lo estás viendo desde el YouTube, así que te agradecemos que estés aquí viéndolo en el canal de YouTube, en el Loco Profe de Historia. Recuerda darle un like, compartir y suscribirte para que más niños tengan acceso a estas clases de Geografía de América. Terminamos la unidad 2 de Historia de cuarto básico y se nos está yendo el año. ¡Wow! Es impresionante. Pero bien, no podemos achacarnos, ya pusieron el título, ahí está el título de la clase, que son los problemas ambientales y el desarrollo sostenible. Como siempre decirles, chicos, cuídense, ya estamos en medio de una crisis sanitaria, de una pandemia. No hay que tomarse las cosas a la ligera, por más que a lo mejor nos digan, pero es que, profe, ya se puede ir a surfear, se puede hacer otras cosas. Yo digo, siempre calma, precaución. Todavía la pandemia no se acaba, o sea, desde el punto de vista histórico, las pandemias no se acaban en 2 meses, en 3 meses, en 4 meses. Bien, tengan paciencia, no es la primera pandemia que la humanidad se enfrenta, por favor, no nos creamos tan cool, pero sí es la primera que nuestra generación se enfrenta, entonces por eso a veces tenemos miedo, tenemos incertidumbre. Calma, chicos, calma, ya cuando vean que... Calma, siempre calma, bien, saldremos de esta y nos vamos a volver a ver todos y estaremos en clase, nos podremos abrazar en algún momento, yo podré cortarme el pelo. Sí, estoy bien chascón. Oye, yo no sé de dónde me llega el sol. A ver, aquí está. Miren el sol. Me quemo. ¡Ah! Bueno, entonces me acá. Ahí está. Junto con mi telescopito y entonces mi pizarra. Bien, chicos, entonces comenzamos con la clase número 8. Ponen el título y ahí está el objetivo de la clase. Hoy vamos a reflexionar sobre el valor de la protección de nuestros recursos. Es decir, hemos estado hablando de los recursos. La pregunta es ahora, bueno, ¿y cómo hacemos finalmente para protegerlos, para cuidarlos, para cuidar finalmente nuestro planeta? Páginas 108 y 109 de tu libro podrás encontrar, la verdad, un poquito de la información que te voy a mostrar el día de hoy.
Así que es muy importante, chicos, que vean la clase completa hasta el final y a partir de ahora entonces comenzamos. Previously in your history class. Previamente entonces, en tu clase de historia, gracias amigo Neko Kurochan Kawaii, ya así se llama nuestro amigo. Oye, tengo la primera se ve como rara. Sí, la primera capa es blanca hoy día porque tengo. Hace frío, yo no será la vejez que estábamos, chiquillos. Bueno, ay, ¿cómo dicen? Previously in your history class. Muy bien. Previamente entonces en la clase de historia habíamos visto sobre los recursos naturales y que estos eran todos aquellos elementos que provenían de la naturaleza y que servía para satisfacer las necesidades de cada ser vivo que había y habita en nuestro planeta. ¿Bien? Sí, porque todos los seres vivos ya teníamos que satisfacer necesidades. Y entonces habían tres tipos de... Tres tipos de recursos. Los recursos ilimitados, los recursos renovables y los recursos no renovables. Bien. Además, habíamos visto en la última clase las actividades productivas, que habían actividades que eran extractivas, que sacaban los recursos ya y que eran conocidas como actividades primarias. También las actividades de transformación, la que se asociaban a las industrias y a partir de eso entonces transformaban la materia prima en otros productos. Y luego entonces las actividades terciarias que tienen que ver más bien con los servicios. Luego, también es bien interesante porque vimos el proceso de esta cadena de producción, donde a partir de la extracción agrícola que se hace, por ejemplo, de un producto o extracción minera, es decir, da lo mismo la extracción, luego de eso finalmente se lleva, se procesa, ya se almacena y luego a partir de lo que es los medios de transporte se distribuye hasta llegar al consumidor, es decir, hasta llegar a nosotros mismos. ¿Bien? Eso es la cadena productiva. Y vemos cuáles son los productos que entonces habían en América. Hicimos un mapa que está en su cuaderno, que es el mismo que está en su libro, porque de esa manera entonces vamos a poder ver y decir, ya, mira, estos son los recursos que hay en América. Pero para hacerla mucho más fácil, el profesor dijo, hagan ese cuadrito que está allí, donde vamos a ver cuáles son los países que más recursos exportan, ¿ya? Y eso significa que son los que más recursos que tienen dentro de su país. Por eso, por ejemplo, en cuanto a recursos marinos, habíamos visto que Chile, Perú, Canadá, Estados Unidos ya son los que más recursos marinos exportan al resto. En cuanto a minerales, el cobre, en este caso Chile, Perú también con cobre y oro, ya México con carbón, Estados Unidos con hierro, y así suma y sigue. Vimos que Estados Unidos, Venezuela con el tema del petróleo, el trigo, por ejemplo, Canadá, Uruguay, Estados Unidos, me atrevería también a decir un poco Argentina. Ya, luego entonces recursos ganaderos, ya recursos forestales, y entonces así se distribuían, chicos, los recursos aquí en América. Bien, ahora, la gran pregunta que nosotros al final igual nos hacíamos es, bueno, sabemos que los recursos naturales son fuente de riqueza, son fuentes con las cuales nosotros satisfacemos nuestras necesidades, pero ¿qué pasa cuando finalmente nosotros las sobreutilizamos? Cuando no la usamos de manera responsable. Y eso es lo que el día de hoy entonces veremos. Como dice mi amigo, ¿cómo le podemos llamar a este amigo? O ya le puse un nombre, yo no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Eh, el otro se llama Kuruchan Neko Kawaii. Ya. Y este se llama Gordigato. Ya. Entonces, Gordigato. ¿Qué nos dice Gordigato? Let's go, students. Let's go, students. Nos dice entonces, vamos ahora a ver lo del tema del día de hoy. Problemas ambientales. Eso es lo que el día de hoy vamos a ver. ¿Qué son los problemas ambientales, chicos? Y esto para que lo puedan poner como apuntes y anotar también en su cuaderno. Son todos aquellos problemas que se originan ya en cuanto al trato que el ser humano hace ya con el medio ambiente. Es decir, estos problemas se originan con lo que yo haga como ser humano, no yo como profe, sino que lo que todos los seres humanos hagamos con el medio ambiente. Y eso nos va a generar entonces este problema. Allí se va a originar. O sea, el medio ambiente, muy importante. Sin la intervención entonces del hombre, no tendría estos problemas. Bien. Es decir, la naturaleza por sí sola busca siempre el equilibrio. ¿Cuál es el problema? Que el humano, el ser humano, no busca el equilibrio. Y eso es lo que finalmente genera estos problemas ambientales. ¿Ok? Ahora, como es una responsabilidad de todos nosotros, de todos los seres humanos, o sea, esto es un problema global, esto no es de un país, esto no es de una ciudad, esto es del planeta general.
quien la ha embarrado somos nosotros, los seres humanos. Y por esa misma razón entonces ya generamos estos problemas. Ahora, pero ¿por qué se generan estos problemas? Por una sencilla razón, que tiene que ver entonces con el uso de los recursos, pero también el abuso de los recursos. ¿Bien? Es decir, si yo tengo recursos naturales que puedo obtener de todo este planeta, porque no tengo otro donde ir a buscar recursos, el problema se origina finalmente en el uso que el ser humano le está dando. ¿Bien? Y ese uso con esta intervención genera entonces estos problemas ambientales. ¿Bien? Es una responsabilidad de todos. Me duele, mire, se me parte aquí el pecho. Se me parte el pecho, se me parte el alma. Me emociono porque finalmente el problema del medio ambiente es un problema de todos, ¿ya? Por más que yo cuide el planeta, por más que trate de mantener mi huella de carbono a raya, el problema es que somos los humanos, ¿ya? Y la pandemia que estamos viviendo hoy en día nos ha generado esto y nos ha dicho, oye, sí, que parece que el problema son ustedes. Porque cuando dejan las ciudades de andar los vehículos, baja la contaminación, el mar está más limpio, y así suma y sigue. Y parece que somos los seres humanos el problema. Y por esa misma razón el llamado es a la educación ambiental, niños. Esto es extremadamente importante. El tema de hoy es muy importante, porque finalmente nos va a hacer el llamado y a la reflexión sobre qué puedo hacer yo por estos problemas. ¿Cuáles? Estos. El primero es la deforestación. ¿Y qué es la deforestación finalmente? A ver, lo primero, hay que entender que los árboles entregan oxígeno al planeta, ¿ok? Sí, eso es verdad, a través de un proceso que se llama fotosíntesis. ¿Y por qué me ha salido como español? Yo no sé qué le ha cambiado. A ver, a ver si alguien ha cambiado la configuración del idioma. Sí, me ha parecido que lo han puesto en español. Ya, no sé si alguien lo puede poner en español latinoamericano para poder seguir haciendo la clase. Y no seguir hablando así como español, que la verdad es que como que me ha estado un poco molestando. ¿Bien? Ahí. Sí, abajo, abajo, sí, muy bien. Ahí le cambias el idioma. Bien. Muy bien. Ahí, español latino. Eso, muy... Sigamos entonces, por favor, gracias con el español latino. La deforestación ya nace ¿por qué? Porque los árboles entonces entregan este oxígeno al medio ambiente. ¿Y cuál es el problema? Que si yo empiezo a cortar los árboles, ya claramente que me voy a quedar sin oxígeno. Y eso a lo mejor dice, claro, es que un par de árboles no tienen efecto. Pero si esto lo hacemos, chicos, a escala mundial, a escala global, hay unos buenos... Podría decir, diablos, parece que esto sí puede ser un problema. Entonces, la deforestación tiene que ver con cómo finalmente los bosques van desapareciendo y finalmente se van, por ejemplo, quemando un montón de hectáreas frente entonces a esta problemática que es real. Bien, entonces la deforestación es cómo finalmente los bosques se van cortando, ¿ya? Y también entonces los procesos de los incendios forestales, que también son uno de los focos muy problemáticos, porque ustedes entiendan que la gran mayoría de los incendios forestales son intencionados. ¿Qué quiere decir eso? Que son creados por el ser humano. No es que finalmente, bueno, hay algunos lugares del mundo donde por algunos procesos naturales finalmente aparecen estos incendios forestales, pero la gran mayoría de las veces los incendios forestales comienzan por la intencionalidad del hombre. ¿Bien? Entonces, y ahí se provoca la deforestación. Ustedes entiendan, sin árboles, claramente que no vamos a tener oxígeno. Si no tenemos oxígeno, el cambio de temperatura y todo lo demás. O sea, una cosa va amarrada con la otra. ¿Bien? Y ojo, hablamos de bosques, porque alguien me va a decir, pero profe, nosotros podemos hacer plantaciones de pino, eucalipto, pero es que finalmente, bueno, si son plantaciones, eso es parte de una actividad económica que, ¿cómo se llamaba? Muy bien, silvicultura. Entonces la silvicultura es distinto a plantar bosque, o sea, un bosque finalmente tiene que ver con especies que son endémicas de la zona y dejarlas finalmente que crezcan y que se reproduzcan por sí solas, pero no en este caso como una plantación, es decir, uno al lado del otro y los voy trabajando para después obtener recursos naturales, recursos económicos de ellos. No, deforestación, chicos, ¿ok? Es decir, no cortar los árboles. Luego, aquí está problema en la sequía. Es decir, esto se ha producido por una escasez de agua tremenda que hay no solamente acá en Chile incluso se le llama super sequía, como diciendo,
No, si esto no es una super sequía, esto se llama proceso de desertificación y eso es acelerado por el proceso de cambio climático. Bien, que voy a hablar de cambio climático, pero ojo, porque la sequía entonces primero se da por varias cosas. Primero, el mal uso del recurso agua, es el mal uso, ya tanto por las plantaciones, por lo que es el regadío extensivo, es decir, cuando yo abro con puerta y rego nomás, no, no. Aquí tendría que haber un regado, un regadío tecnificado, es decir, aprovechar lo que más podamos, chicos, el agua. Bien. Entonces, la sequía ya aparece por el uso indiscriminado del agua. El mal uso del agua que se hace, por ejemplo, en las plantaciones, irrigaciones o cosas así, ¿ya? Pero también aparece por producto del calentamiento climático. Bien. Ahora, usted entenderá, ok, se cortan árboles, no tenemos oxígeno, nos vamos a morir. Pero se acaba el agua, o sea, no solamente nos vamos a morir, nos morimos muy rápido, ¿ya? Es decir, una persona puede estar aproximadamente 6 días sin beber agua. 6 días. Si no bebe agua en 6 días, chiquillo, recuérdeme, como dice Coco, como dice Miguel, recuérdame cuando yo, no sé qué más, recuérdame si mi guitarra oyes llorar. Ella con su triste canto. Ya, eso mismo, recuérdeme. ¿Por qué razón? Si no tenemos agua, no hay vida. Así de sencillo. Y no hay más. ¿Ok? Entonces, el agua se tiene que cuidar. Hay un ciclo que es el ciclo natural del agua, pero el hombre lo está interrumpiendo. Estamos abusando, estamos gastando mucha agua. ¿Cuántos de ustedes se bañan en 15 minutos? O sea, ¿cuántos? En 15 minutos, chiquillos. Una ducha tiene que ser un par de minutos, 2, 3 minutos, ¿ya? ¿Cuánta gente llena piscinas? ¿Mm? ¿Cuánta gente entonces abre grifos? ¿Cuánta gente? Y fíjense, el mal uso del agua es horrible. Eso no lo hace mi gato, ¿ya? Eso no lo está haciendo el pajarito que está ahí en el alambre. Eso lo estamos haciendo los humanos, nosotros. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿tengo responsabilidad yo en esto? Obvio que sí, pues, obvio. La sequía, chicos, es un problema tremendo generado por el ser humano. ¿Bien? Luego, ¿para qué decir? Residuos. ¿Cuánta cochinada? Chicos, ¿cuánta cochinada nosotros botamos al camión de la basura? Y esos residuos, en vez de procesarlos, ¿qué pasa? Se acumulan, ya se ponen en vertederos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ahí me dicen, profe, pero hay países como en Europa donde se recicla. Sí, pero perdón, eso estamos hablando en países europeos. ¿Qué pasa aquí en Latinoamérica? Se pescan bolsa, usted echa todo lo que es basura nomás, ¡pum!, al camión. ¿Y qué pasa con esa bolsa? Va a un lugar tal como está en la fotografía, todo junto. ¿Y qué se hace con eso? Se entierra. Se produce contaminación del agua, ¿ya? Y en este caso puede provocar tremendos problemas, en este caso no solamente el medio ambiente, sino que la propia salud de nosotros mismos. Entonces, esto es bien interesante. ¿Por qué generamos tanta basura? Porque tenemos un montón de cosas que son desechables. Fíjense, vean a su alrededor, ¿qué tienen ustedes que es desechable? Fíjense. Es que no, es que lo ocupo una vez y lo boto. Por ejemplo, yo esta botellita, que son de vidrio, yo ocupo mis botellas de vidrio para el agua, ya, en algún momento podría haber tomado, compré el producto porque esto es limonada. Fíjense, en algún momento me compré una limonada, pero yo no la compré por la limonada, era por el envase. ¿Por qué? Porque un envase de vidrio me aguanta muchísimo. Y cuando ya, por ejemplo, que lo que se echa a perder en esto, esta tapita, ya, que aquí finalmente se le sale un hongo, ya está inútil, entonces, ¿qué hace uno? Recicla la tapita y recicla el vidrio. ¿Dónde? En contenedores. ¿Cuántos de ustedes finalmente tienen esa práctica? ¿Cuántos separan los residuos? ¿Cuántos de ustedes tienen hoyitos ya donde uno echa los residuos orgánicos? ¿Y qué son eso? Las cosas que la comida, los restos de comida, en este caso las frutas, cuando uno cocina, todas esas cosas se van a un hoyito, compost orgánico. Y entonces, la gran mayoría de las personas, chicos, ¿qué hace? Pesca todo y lo mete en una bolsa de basura. Nada más. Toda la bolsa de basura. ¿Y qué hace? ¡Pum! Al camión. Chao. Pero y nos olvidamos de la basura. Y nos olvidamos. Y la gran pregunta es, bueno, ¿y dónde va a parar eso? Bueno, aquí va a parar. Y este problema de los residuos, ¿ya? Imagínense una ciudad gigante con miles de millones de personas, como por ejemplo una ciudad como Nueva York. O sea, la cantidad de basura que tienen que sacar es enorme. ¿Y dónde irá esa basura? La ciudad de Santiago, ¿dónde irá la basura a Santiago? Que es una ciudad enorme.
Acá nosotros en Pichilemu tenemos una ciudad que es muy pequeña, pero aún así genera un montón de basura. ¿Dónde va a parar esa ciudad? Entonces, por eso es tan importante, chicos. Los residuos. Nosotros tenemos que, ojalá, tratar de generar lo menos residuo posible. Y fíjense, convérsenlo con su familia. ¿Cuántos residuos finalmente ustedes están entregando? ¿Ya? Y me refiero a entregar, que es cuando pasa el camión. Ahora, si tienen una mala práctica que es horrible, de pescar las cosas y tirarlas a un vertedero clandestino, por favor, ni siquiera voy a entrar en ese detalle. Pero yo sé, conozco a mi estudiante, yo sé que ustedes no hacen eso. Pero sí conversen en su familia. ¿Cuántos residuos finalmente estamos generando? Contaminación del aire. Si alguien está aquí en el canal de YouTube viendo esto desde Santiago, entiende clarito lo que estoy hablando. Contaminación del aire. Es decir, es uno de los peores problemas que existe en la actualidad, sobre todo en las grandes ciudades, porque ese humo que se concentra en estas ciudades es veneno. Y te está envenenando. Y te envenena constantemente. Y eso entonces nosotros lo podemos ver. O sea, no es neblina lo que está tapando ahí esa ciudad, que es Santiago. Es, en este caso, smog, es CO2, es veneno. Y tomar eso a través de nuestras narices, finalmente inhalarlo y llevarlo a nuestros pulmones, es de verdad veneno. Entonces, la contaminación del aire, ¿quién la provoca? No la provoca mi gato, vuelvo a insistirle, mi gato no tiene culpa de esto. Es provocada por los seres humanos. Ahora, usted como niño se preguntará, bueno, pero ¿y si sabiendo esto los adultos no hacen nada? Esa pregunta, chicos, no la olviden jamás. Porque los adultos somos responsables de esto. Nosotros somos responsables. Y ustedes como nueva generación nos tienen que decir, oye, paren el escándalo. Oye, déjennos planeta para nosotros. Porque los adultos la están embarrando. ¿Ya? Si no es que usted finalmente contamina con su fábrica o con su auto, somos los adultos, ¿ya? Los que finalmente no nos hacemos cargo de estos problemas. Y a eso sumen este otro. El problema de la contaminación del mar, ¿ya? ¿Qué es la contaminación del mar? Bueno, la contaminación del mar es todo aquello que nosotros vertimos, ¿ya?, en el mar y que no es del mar. ¿Qué puede ser? Sustancias tóxicas, ya, la industria, los pesticidas, ya, gente que tira los plásticos, gente que le echa las botellas, gente que le echa la caca, porque hay gente que le tira la caca al mar, ya, literalmente, o sea, el desagüe de las casas, ya, y eso claramente que no solamente afecta a nuestra cadena alimentaria desde el punto de vista de que va a contaminar los peces que uno finalmente se come, sino que finalmente afecta a todo el ecosistema, o sea, al completo, o sea, la flora y fauna que viven en el mar. Y ahí vemos entonces a veces las focas que se ahogan y se mueren porque finalmente están con plástico en la cara, los pelícanos y los aves que se comen las tapas y que después, claro, están llenos de plástico. O sea, la pregunta es, ¿cómo llegó eso al mar, chicos? ¿Qué ser humano tiene algo desquiciado en la cabeza para contaminar nuestro mar? Ya, yo entiendo que a lo mejor un derrame de petróleo puede ser incluso hasta un accidente, pero no entiendo cómo llega una lata de Coca-Cola al mar. No entiendo cómo una bolsa plástica llega al mar. Y no entiendo, de verdad que no me cabe en la cabeza. Entonces, esas mismas cosas ustedes tienen que no solamente preguntarse y no empatizar, decir, no, no, profe, yo también encuentro que es malo eso que se hace. Es grave, es grave. Pero también es más grave finalmente que se siga haciendo. Entonces ustedes díganle a los adultos, oye, si eso tiene que parar. ¿Ya? Esto ya no tiene que seguir pasando. ¿Bien? Súmenle el cambio climático. ¿Y por qué yo digo el cambio climático? Por una sencilla razón, aunque Donald Trump dice que no existe el cambio climático, otro de los problemas que nosotros tenemos medioambientales es el cambio climático. Históricamente, ya, los cambios climáticos han existido siempre en nuestro planeta. ¿Cuál es el punto? Que entre que se inicia el cambio climático y luego entonces comienza a estabilizarse el nuevo contexto climático, pasan aproximadamente 5.000 años. Sí, 5.000 años. 5.000 años. ¿Cuál es el problema? Que desde la emisión de CO2, desde la revolución industrial, estamos hablando hace 300 años atrás, nosotros el cambio climático que deberíamos haberlo tenido en 5.000 años, lo estamos teniendo en 300 años. O sea, hay 4.700 años de diferencia. Y eso hace que los bosques finalmente comiencen a quemarse, que los bosques comiencen a desaparecer, es decir, la deforestación. Que se destruyan hábitats naturales como por ejemplo el hábitat del oso polar, que como se van en este caso derritiendo los hielos, ya no tiene un hábitat donde vivir el oso polar.
¿ya? Las temperaturas son mucho más extremas, es decir, los inviernos son más fríos, pero los veranos también son más cálidos. Entonces, esas temperaturas se hacen extremas y aparecen fenómenos meteorológicos que antes no veíamos cada cierto tiempo, como por ejemplo los huracanes, los tifones, ¿ya? Y así suma y sigue. Entonces, eso es bien interesante, ¿ya? Porque el cambio climático es un fenómeno que está en este momento pasándonos y alrededor de nosotros. Entonces, ¿cómo lo detenemos? Y eso es súper importante. ¿Se puede detener? Sí. ¿De quién depende? De los adultos, de las políticas que tomen, de que Donald Trump deje de decir estupideces como que el cambio climático no existe, que se ponga de acuerdo Estados Unidos, China, la Unión Europea, Latinoamérica, de cómo finalmente tratar de disminuir, ¿ya? Toda esta contaminación de todas estas cosas que hemos hablado, que finalmente nos están provocando que todas estas cosas, deforestación, destrucción de hábitats, de hielo, temperatura extrema o fenómenos meteorológicos que no estábamos acostumbrados, comiencen a suceder. Cada cierto tiempo, fíjense que cuando viene el invierno, acá en Chile comienzan a decir, aparecen trombas marinas, que son una especie como de tornados que vienen desde el mar con agua. Y antes no se daban, ya, no se daban. La pregunta es, bueno, ¿y por qué ahora sí? Cambio climático. Ok. ¿Por qué ahora entonces hace más calor? Cambio climático. ¿Ya? ¿Por qué cuando hace más frío? Cambio climático. Y eso es bien importante. La comunidad internacional de científicos dice, chicos, hay cambio climático. Pero hay gente que todavía no lo cree. ¿Ya? Y nosotros, ustedes, van a tener que ayudarnos para que finalmente podamos revertirnos, ¿ya? El cambio climático. Y todos esos problemas anteriores que nosotros tenemos como ser humano nos provoca este otro problema que yo creo que para mí es el más triste. En una clase ayer hablaba sobre el gato andino, ya que quedan solamente 1500 especies en todo el mundo y se concentra en la cordillera de los Andes. Es un gato hermoso y que finalmente va a desaparecer. ¿Por qué? Porque el ser humano le quitó el hábitat. Ya no tiene que comer, no tiene dónde vivir ese pobre animalito y que finalmente va a ir desapareciendo, lamentablemente. Pero fíjense, el oso polar, que es el que está ahí en la imagen, el oso polar vivía en los hielos, miren ahora dónde vive. Ya ni siquiera vive en los hielos. Y eso va a provocar entonces que las especies comiencen a desaparecer. Esta extinción masiva de especies, pero provocada no por el cambio climático, provocada por nosotros, porque nosotros provocamos un cambio climático tan severo. Por esa misma razón, entonces, todos estos problemas van a poner en peligro los hábitats de cada una de estas especies que habita entonces en nuestro planeta. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? O sea, luchar con todas las fuerzas para que finalmente estos problemas dejen de ser un problema y que finalmente aprendamos a convivir nosotros de manera equilibrada con la naturaleza. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama este equilibrio? Se llama desarrollo sostenible o desarrollo sustentable. Ya son las dos formas que ustedes lo pueden conocer. Es decir, ¿cómo yo logro finalmente vivir en equilibrio con la naturaleza? A través de esto, del desarrollo sustentable o del desarrollo sostenible. ¿Qué es? En el concepto, para que usted lo note, el desarrollo sostenible es el uso de los recursos de manera responsable bajo la protección del medio ambiente y la conservación para las próximas generaciones. Es decir, equilibrio. Eso es lo que busca. Es decir, que yo voy a usar los recursos naturales que existen en nuestro planeta, que son para nosotros satisfacer nuestras necesidades, pero chicos, de manera responsable, porque también tengo que ver que así como estoy yo viviendo en este momento, están mis hijos, pues van a estar mis nietos y después los bisnietos, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo ser yo tan mala clase, por no decir otra palabra, de finalmente decir, no, no, si yo nomás, el resto que le da lo mismo. Y eso es súper triste. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que lo dice así y dice, no, yo me da lo mismo, no voy a tener hijos, yo voy a vivir la vida nomás, total, de esta vida no hay otra. Pregunta, ¿y qué le vas a dejar al resto? Al resto de los seres humanos, al resto de las sociedades. No, me da lo mismo. Y eso no puede ser, ¿ya? ¿Cómo se desarrolla esta forma de vivir, esta forma de ser responsable con los recursos? Primero, preservar. Es decir, si hay lugares donde hay una rica, donde viven especies, por ejemplo, como por ejemplo, ya se los dije, el gato andino, el oso polar, hay que preservar esos lugares, no hay que meterle mano. Por eso en Chile hay algo que se llaman parques nacionales o reservas, ¿ya? ¿Qué significa? Que son lugares destinados solo para la preservación, nadie puede meter mano ahí, ¿ya? Preservar.
Luego, recuperar. Es decir, si yo tengo un espacio que fue deforestado severamente, ya sea por un incendio, ya sea, por ejemplo, por una deforestación simplemente económica, ¿qué hago yo? Lo recupero. ¿Qué significa eso? Vuelvo entonces a plantar, lo vuelvo a convertir en un bosque y a partir de eso entonces yo recupero ese espacio. Pero también voy a reducir, es decir, oye, si yo puedo comprarme aguas y después recargarlo, ¿por qué entonces tengo que andar comprando agua cada rato? ¿Por qué tengo que comprar, no sé, productos desechables? No, no tiene sentido, ¿ya? Por eso entonces reducir ese consumo. Es decir, si yo me voy a comprar una bebida, ¿por qué quiero comprar una bebida? Bueno, que no sea entonces en un envase desechable. Reduzco eso, o sea, reduzco el consumo de ese tipo de cosas. Si antes consumía, no sé, voy a suponer 10 bolsas a la semana, bueno, reduzco la cantidad de bolsas, ¿bien? Y luego reutilizo. ¿Qué significa? Aquí hay una reutilizar. Es decir, esto que era un envase de limonada, ahora yo la reutilizo, ¿ya? Como mi envase de agua, ¿bien? Y me lo tomo y eso es todo. Y por último también reciclo. Ya se los dije. Reciclar, ¿qué significa? Tomarlo esto y cuando ya no sirve porque ya está en otro, ¡pam! Se deja finalmente en un lugar para poder reciclar. Y ahí está. De ahí entonces por eso hablamos de estas 3 R. Reducir, ¿ya? Es decir, en este caso, dejar de ocupar cosas que son inútiles para nosotros, es decir, las latas, los plásticos y cosas que son desechables. Reducir, ¿ya? Luego reutilizar, ¿ya? Es decir, el cómo finalmente un envase me puede finalmente servir para otra cosa. ¿Ya? Y después entonces el reciclar, es decir, cómo yo tomo un material y finalmente lo dejo. Entonces, muchas eh, que pasa con la industria, por ejemplo, de las bebidas, tienen ahora este concepto. ¿Por qué razón? Porque en realidad, por ejemplo, reducen la cantidad de latas que antes producían, ya no producen tanto, reutilizan, es decir, fomentan el que la gente use envases retornables y finalmente reciclar. Es decir, cuando ya finalmente yo esto no lo puedo seguir usando, vamos, lo reciclo para que las empresas lo puedan volver a usar. Ya, esas son las 3 R's que nosotros tenemos. Y desde el punto de vista ya de la realidad. Esto es un consejo de argentino. Por eso dice reducir, reciclar, reutilizar. No es que se cambió el idioma, ¿ya? Sino que está hablando acá argentino. O sea, está dicho como argentino. Entonces acá te dice, mira, vos qué tenés que reducir. Dice, reducir la energía. Es decir, chicos, ¿cuántas veces nos usamos? Ya estamos en esta pieza y estoy en la otra y tengo todas las luces encendidas. ¿Cuántas veces cuando se lavan los dientes dejan el agua corriendo? Entonces, reducir, ¿qué cosa? La energía, reducir el consumo, chicos, de agua. No quiero decirle más, no quiero saber más de estas duchas de 15 minutos, media hora, una... no, 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 ni siquiera quiero escuchar. Entonces, porque reduzcan el consumo de agua, ya reduzcan los embalajes, los residuos, es decir, los desechos, ya hay que reducir las sobras de comida, bien, traten de darle un uso a las sobras de comida, ya bolsas plásticas, para qué decir, o sea, no usen bolsas plásticas. Luego fíjense, ¿qué hay que reciclar? Residuo orgánico. ¿Cómo yo hago? Por ejemplo, si todas las cosas que uno cocina, ya, por ejemplo, las cáscaras y todas esas cosas, uno las echa en un hoyito o se hace una compostera y los va entonces, ¡pum!, reciclando. ¿Ya? ¿Para qué? Porque esa cosa sirve después para hacer abono. Bien, abono para las plantas, para plantar su lechuga, etcétera, etcétera. Reciclar el cartón, el papel, vidrio, metales, plásticos, la ropa, aparatos electrónicos que ya estén malos, no los tiren a la basura. Eso se recicla todo, chicos. Todo tú lo puedes reciclar. Absolutamente todo. Entonces, reduzcamos, que es muy importante. Reciclemos, pero también reutilicemos. ¿Ya? Hay gente que ocupa la ropa como por temporada y dice, ay, me voy a poner estos pantalones porque están de moda. Y después nunca más los puso una vez. Reutilicen, chicos. ¿Ya? En mi caso, mis poleras siempre se transforman, ¿saben qué? En traperos. Y lo más probable es que a ustedes también a alguno le pase. Yo las uso hasta lo que más puedo y después cuando ya no dan más, vamos, traperos, se transforman en trapero, en paño, en cosas así. Reutilicen el papel, ¿ya? ¿Cuántos cuadernos de ustedes que en el año ocupan y después quedan la mitad blanco? ¿Qué hacen con esos cuadernos? Hay gente que los quema, hay gente que los bota. Reutilícenlos, saquen hojas, háganse libretita, hagan cosas para dibujar a ustedes, qué sé yo.
reutilicen las botellas, está más que claro, y la ecobolsa, es decir, usen bolsas de género, reutilícenlo, una polera se puede transformar en una bolsa de género perfectamente, ¿ya? Y de esa forma entonces ustedes pueden ayudar en su casa reduciendo, reciclando y reutilizando, ¿bien? Y por último, cuando hablamos de estas políticas, hay objetivos para el desarrollo sostenible que son los que la ONU dejó claro en este caso a las autoridades del mundo y dijo, esto es lo que nosotros queremos hacer para mantener un desarrollo sostenible. Entonces, aquí fíjense, ya no solamente tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con la reducción de la pobreza, reducción del hambre, del bienestar de la salud, de educación, igualdad de género, ya el tema de tener agua limpia, energía para todos, ya un trabajo, industria en este caso, innovación para todos, ya reducción de desigualdades y un montón de otros objetivos que finalmente, fíjense, acción por el clima, el número 13. Luego vida submarina, ahí está, vida submarina y la vida de ecosistemas terrestres. ¿Por qué razón, chicos? Porque el planeta nos está pidiendo ayuda. Y el punto es, ¿qué hacemos nosotros para ayudar al planeta? ¿Ya? Usted me dice, profe, yo soy niño, yo soy chico, sí, pero podemos reducir, podemos reutilizar, podemos reciclar. Y eso tenemos que aprenderlo como un hábito desde pequeñitos. Y por eso el llamado y la responsabilidad, chicos, es para todos. ¿Podemos vivir en armonía con la naturaleza, niños? Sí, obviamente que sí. Nosotros, ¿qué queremos dejarle como adultos ya a nuestros hijos? Yo espero que un planeta sano. La pregunta es, ¿ustedes creen que esto tiene que esperar? No. Claramente entonces que no. ¿Cómo yo puedo contribuir, chicos? Y ahí está el llamado. O sea, es decir, yo tengo responsabilidad en esto, aunque sea pequeño, y puedo ayudar. Como por ejemplo, ahorrando energía. Fíjense, no es porque yo no pueda apagar la luz. Ahorren energía por el planeta, chicos. Vean, reciclen todo lo que son los residuos. Reciclen lo que más puedan. Residuos, plásticos, vidrios, papel, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y fíjense, por favor, cuiden los consumos en su casa. El agua. No se laven los dientes con el agua corriendo así shhh, y está ahí todo el rato. No se duchen más de 15 minutos. O sea, no tiene sentido. Ya no tengan todas las luces encendidas. ¿Para qué entonces? Y así suma y sigue. Entonces hay un montón de cosas que uno puede hacer con su familia. Conversen este tema. Vean esto en familia y vean cómo podemos nosotros aportar y ayudar, chicos, para que este problema que nosotros tenemos, que son los problemas ambientales, sea algo que nosotros podemos en este momento poder solucionar. Bien, termino el día de hoy y con la unidad dejándote esta pequeña actividad, bien, porque quiero que respondan en su cuaderno. Primero, ¿cuáles son los principales problemas medioambientales? Los vimos. ¿Cuál o quién es el problema de estos problemas? Es el origen, perdón, de estos problemas. ¿Cuál o quién será el problema, el origen de estos problemas? Ah, profe, esto es facilito. ¿Qué es el desarrollo sostenible o desarrollo sustentable? Y por último, quiero que en tu cuaderno hagas 10 cosas, una lista con 10 cosas que ustedes y su familia pueden hacer para ayudar entonces al medio ambiente. ¿Bien? Así que eso es, chicos, la clase del día de hoy. Para mí ha sido un gusto, como siempre, poder haberte entregado esta clase, poder haber estado contigo ya, pero sobre todo haberte intencionado un poquito la reflexión de este tema que para mí es extremadamente importante. Entonces, desde esta pequeña tribuna que nosotros tenemos, que es la clase, para mí ha sido muy grato poder aportar y con esto haber terminado esta unidad, que fue esta unidad 2 sobre geografía de América, pero sobre todo porque hablamos sobre estos problemas ambientales y cómo nosotros podemos ayudar a este desarrollo sostenible. Así que la invitación, chicos, es a cuidar el planeta. La invitación es a hacernos cargo. Sabemos que quizás nosotros no somos los responsables directos. O sea, yo como Álvaro, tú como mi estudiante, no eres el responsable de esto. Estamos clarísimos. Pero sí tenemos responsabilidad para poder mejorarlo. ¿Por qué? Porque esto fue un problema creado por los seres humanos. No piensen que el planeta es desechable. No piensen que vamos a tener otro planeta, que nos vamos a ir y que vamos a ser todos... No, mentira, eso no es así. Por la misma razón, entonces, yo te invito, chicos, a que nos pongamos serios con esto y que esta clase te haya llevado a la reflexión del cuidado del planeta. Bien, por mi parte, no me queda más que despedirte. Si estás viendo esto desde el canal de YouTube, ahí está apareciendo para que te suscribas, ya, y también le pongas un like, compartir, y también están las clases anteriores para que tú las puedas ver. Mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia, @0 recargado. Un gusto, como siempre, haber estado con ustedes. Que lo pasen muy bien y nos vemos, chicos.
Hasta la próxima. Corazoncito. Oye, yo debería haber puesto mi canción que me gusta tanto. Ahí está. Que esté muy bien, chicos. La vamos a hacer de inicio. Que esté muy bien, niños.